Se hunde uno, sí. Hola, buenas tardes. Continuamos con esta sesión, en esta primera jornada de este tercer Congreso Internacional. Ahora con la segunda ponencia, tenemos la suerte de contar, en este caso, con una compañera de la Universidad de Extremadura, Eva María Pérez López, que ha ido, podemos decir, pasando de la teoría a la práctica y de la práctica volviendo a la teoría. Por lo tanto, su experiencia es muy interesante para nosotros, tanto por su conocimiento directo del uso, del desarrollo de la política. La política, en este caso, fue diputada en la Asamblea de Extremadura entre el año 2019 y 2011, ¿no? Y además ha sido consejera de Educación de la Junta de Extremadura entre 2005 y 2011, en este caso con el presidente, creo que fue tanto con Ibarra como con Vara, ¿no? Exactamente. También ha sido directora adjunta del Centro de Estudios del presidente Rodríguez Ibarra entre el 2011 y 2014 y volvió a ser diputada de la Asamblea de Extremadura en la legislatura 2015-2019. Y en la actualidad, como digo, es compañera en la Universidad de Extremadura, es profesora de Sociología y además profesora tutora en la UNED en los grados de Ciencias Políticas y de la Administración y Sociología. Bueno, nos trae una ponencia realmente también interesante, con que viene con también parte del tema del que está navegando un poco la temática hoy, con respecto a la situación de la democracia, las respuestas al respecto de lo que ocurre tanto en Europa como en América Latina. Yo creo que es interesante este diálogo que estamos manteniendo, y hoy la ponencia que nos trae Eva María Pérez López se titula América Latina en tiempos de posmodernidad, del cansancio a la fatiga democrática. Sin más, tiene la palabra Eva María. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sigfrido, por la presentación, por tus palabras. Muchas gracias a la Fundación de Juste por su amable invitación a participar en este magnífico congreso con unos ponentes de excepción, y yo soy la excepción. Pero tengo que particularizar este agradecimiento en la persona de Juan Carlos Moreno, compañero de fatigas, amigo, en fin, una persona a la que le tengo gran aprecio y estima. Así que gracias, Juan Carlos, porque la culpa de que hoy esté aquí es en buena parte tuya. Bueno, como podrán ver en la portada de mi presentación, ya estoy avanzando de manera un poco simbólica de qué va a versar. Como veréis, hay unos fósforos que ya están ardiendo y otros que sufren la amenaza también de prender o de arder como consecuencia de la proximidad de la llama. Esa, para mí, es la situación de la democracia en América Latina, una situación que, bajo mi punto de vista, está transitando del cansancio a la fatiga, y trataré de explicar por qué. Estructuraré mi intervención en tres grandes bloques. En primer lugar, hablaré de cuál es la situación, cuál es el estado de la democracia en el mundo, en el contexto global, para de esta manera poder establecer elementos de comparación con el segundo gran apartado, que es la situación, poniendo un poco más la lente más de cerca, en la situación de la democracia en América Latina, y terminaré en el tercer apartado planteando la situación de coyuntura crítica o de encrucijada en la que se encuentra la democracia en América Latina, que por cierto no es distinta a la situación en la que se encuentra la democracia en el mundo. Como digo, el primer gran bloque es la situación de la democracia en el contexto global, unas breves pinceladas. La primera pregunta que planteo es si la democracia en el mundo está amenazada, porque en función de la respuesta que le demos a esta pregunta podremos estar más cerca de posiciones optimistas con respecto a su futuro
o posiciones más pesimistas, es decir, estamos más cerca de que la ensoñación o el sueño democrático se mantenga, o por el contrario, de vivir la pesadilla de la autocracia o del autoritarismo. Sobre esta pregunta tengo algunas respuestas, pero no concluyentes. A pesar de las constantes advertencias que vienen haciendo numerosos estudiosos y organismos internacionales sobre las amenazas que acechan a la democracia en todo el mundo, las instituciones que deben velar por su salvaguarda actúan como si la democracia hubiera alcanzado un punto de madurez y consolidación tales que su retroceso sea imposible, o como si la democracia poseyera una capacidad innata de autorregeneración, o peor aún, como si los males que la aquejan fueran a esfumarse con la intervención de una especie de deus ex machina que la rescate de las garras del maligno, sea quien sea el maligno. Evocando el viejo cuento de Hans Christian Andersen, El traje del emperador, a la democracia le sucede como al temido emperador. Camina desnuda ante la estupefacción del respetable y, sin embargo, nadie hace nada para evitar su desnudez. A los problemas que venía padeciendo y de los que ya se ha hablado a lo largo de las comunicaciones de esta tarde, como digo, a los problemas que venía padeciendo el sistema internacional en diversos ámbitos, crisis climática, crisis de gobernanza democrática, crisis migratorias, entre otras, se suma en 2020 la crisis sanitaria por COVID-19. En el contexto de excepcionalidad de la crisis sanitaria, los líderes autócratas y populistas encontraron el caldo de cultivo perfecto para concentrar el poder e imponer restricciones a las libertades y derechos de ciudadanía. Como han señalado, entre otros, Luhrmann y Rooney, los estados de emergencia otorgaron a los líderes autócratas y populistas un poder o una excusa para restringir o limitar, o cuando no, cercenar, en el peor de los casos, los derechos y libertades, manteniendo, sin embargo, un espejismo de legitimidad constitucional. Los métodos de control que todos vimos, incluyendo los algoritmos de identificación facial o las aplicaciones de geolocalización de personas que exportó China y gustosamente muchos países importaron, han servido de excusa, como digo, para restringir, cuando no suspender, derechos políticos y libertades civiles. Como asegura Zizek, durante la pandemia se ha construido artificiosamente una dialéctica entre libertad y seguridad para alimentar en la ciudadanía la creencia de que los gobiernos autocráticos estaban siendo más eficaces en el combate de la crisis sanitaria que los gobiernos democráticos. La difusión de modelos totalitarios de control social digital ha supuesto, por tanto, un gran riesgo para la democracia en todo el mundo. Pero apenas sí se había logrado recuperar una cierta normalidad internacional cuando estalla una crisis geopolítica tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esta nueva crisis ahonda en las existentes y trae consigo una escalada en los precios que todos sufrimos, en los precios de la energía y en los precios de los alimentos, y consecuentemente un aumento de la inflación. Todas estas crisis, la crisis sanitaria, la crisis climática, la crisis de gobernanza democrática, etcétera, 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 se solapan unas con otras e interactúan generando un bucle negativo de retroalimentación que amplifican los efectos de todas estas crisis. Para referirse a este fenómeno de concatenación y retroalimentación negativa entre las crisis, Edgar Morin acuñó el concepto de
policrisis. ¿De qué modo afectan estas policrisis a la democracia? Las instituciones democráticas son instituciones claves en situaciones de complejidad e incertidumbre como las que vivimos. Garantizan el acceso en igualdad de condiciones de la ciudadanía a estas instituciones. Sin embargo, cada vez un mayor número de ciudadanos y ciudadanas está impugnando el valor de la democracia, no tanto en términos de reglas y procedimientos como en su valor instrumental. ¿Para qué sirve la democracia? Piketty, por ejemplo, ha demostrado que las causas del declive del sistema democrático se encuentran precisamente en el enorme contraste entre los crecientes niveles de riqueza de unos pocos y una alarmante inequidad social que sufre una inmensa mayoría. Por tanto, cuanto más invisibles sean que los gobiernos democráticos no afronten los problemas de gobernanza económica o los problemas de public accountability o los dilemas transnacionales como las crisis migratorias o las crisis climáticas, mayor será el grado de malestar que muestren los ciudadanos hacia el sistema democrático. No debiera extrañar, por tanto, que el malestar o la insatisfacción, como se pone de manifiesto en esta diapositiva con la democracia, haya alcanzado niveles históricos. El Center for the Future of Democracy de la Universidad de Cambridge señala que en el año 2019 se había registrado el nivel más alto de descontento democrático desde 1995, pasando del 47,9% al 57,3%, siendo este un fenómeno que afecta a todos los continentes. El estado de la democracia, por tanto, en el mundo, también según otro informe del Instituto Varieties of Democracy del Instituto VDEM de la Universidad de Gotemburgo, afirma que el nivel de democracia del que disfrutó el ciudadano medio mundial en 2021 descendió a los niveles de 1989. Los últimos 30 años de avances democráticos han sido erradicados. Señala también este informe que las dictaduras van en aumento y albergan al 70% de la población mundial. Por otra parte, las democracias liberales alcanzaron su punto álgido en 2012 con 42 países y ahora se encuentran en los niveles más bajos en más de 25 años. 34 naciones del mundo, solo 34 naciones del mundo son democracias liberales, lo que representa el 13% de la población mundial. En el año 2021 se batió récord de los últimos 30 años de naciones autocratizadas. Y un dato más, la democracia se fracturó en 7 de los 10 principales países autocratizantes en la última década. Resultados igualmente preocupantes arroja el informe Global State of Democracy Report de 2022, publicado por el Instituto IDEA Internacional. La mitad de las democracias del mundo están en retroceso. Entre las no democracias, el 50% se está volviendo más represiva. Esto equivale a que 1 de cada 5 países están en proceso de retroceso democrático o de aumento de la represividad. En los últimos 6 años, el número de países que avanza hacia el autoritarismo es más del doble de los que avanzan hacia la democracia.
Pasando ya al segundo bloque, la democracia en América Latina, del cansancio a la fatiga democrática, vamos a ver si este contexto global afecta o de qué manera está afectando a su continente latinoamericano. A mi juicio, la democracia en América Latina parece haber emprendido una transición de un estado de cansancio a un estado de fatiga. ¿Qué diferencia un estado de cansancio entonces de un estado de fatiga? Pues bien, a diferencia del cansancio, que desaparece con el reposo, con el descanso, la fatiga tiende a ser crónica, tiende a cronificarse y no se recupera con el descanso. A esto yo añado que la cronificación de la fatiga democrática tiene lugar en América Latina y en el mundo en general ante la pérdida de resistencia mecánica, los ingenieros entenderán este concepto, ante la pérdida de resistencia mecánica al ser sometida a esfuerzos constantes a lo largo del tiempo, lo que se conoce como fatiga de materiales. Los problemas que aquejan a la democracia en América Latina son comunes a los que se presentan en otras latitudes. Sin embargo, en América Latina confluyen circunstancias que forman una tormenta perfecta para desembocar en fatiga. Esbozaré, por razones de tiempo, 5 factores que contribuyen a esta fatiga democrática. En primer lugar, y ya se ha hecho alusión, la situación de anemia económica de la región, el malestar social como segundo factor, la crisis de representación política, el populismo o neopopulismo y, en quinto lugar, la polarización. En cuanto a la anemia democrática, el rezago económico en América Latina contribuye a la fatiga democrática. Un dato, entre 2014 y 2019, el crecimiento medio de la región fue del 0,4%. El PIB por habitante en 2021 es inferior en un 6% al de 2011. Esto supone un retroceso de una década. La pandemia, además, trajo la mayor recesión económica jamás registrada en la región, agudizando otros problemas estructurales previos: caída de la demanda agregada, baja inversión y productividad, desocupación, escasa cobertura de los sistemas sociales y de salud, malas condiciones de acceso a servicios básicos y altos niveles de desigualdad y pobreza. Según estimaciones del FMI, el PIB por habitante en 2023 seguirá siendo inferior al de hace 20 años. A este sombrío panorama económico se añade, como he dicho anteriormente, el impacto de la guerra de Ucrania, que ha supuesto, por supuesto, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, a nivel global, una ralentización del crecimiento económico. En cuanto al segundo factor, el malestar social, vinculado al anémico crecimiento económico, este malestar social se reproduce o alcanza su mayor efervescencia, sobre todo en el año 2019, pero se va continuando hasta 2021. No sé por qué. Vale. Bien, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, 45 millones de personas perdieron sus empleos como consecuencia de la pandemia y 20 millones entraron en situación de pobreza en la región. Las tasas de pobreza y de pobreza extrema alcanzaron en 2021 el 32% y el 14% respectivamente. La crisis de la COVID trajo consigo que 12 millones de personas de la región perdieran, según el Banco Mundial, su estatus de clase media. Y esto sí que es importante.
Es importante por el malestar, por la situación de orfandad con respecto a expectativas de futuro que se acusa especialmente en la clase media. Una ola de protestas, como decía, ha recorrido desde 2019 hasta 2021 gran parte del subcontinente latinoamericano. Este descontento social ha erosionado las hegemonías políticas y electorales, ha aumentado la volatilidad del voto y las posibilidades de victoria de las fuerzas de oposición. Ya sé que alguien dirá, en Brasil ha habido una excepción, ciertamente, bueno, me atrevo a decir afortunadamente, se ha producido una situación de excepcionalidad con el triunfo de Lula da Silva. Bueno, pero también ha habido un debilitamiento, y esto sí que es preocupante, de los partidos tradicionales y un cuestionamiento de las élites políticas, que también es un fenómeno que está sucediendo también en el continente europeo. Como apunta María Victoria Murillo, las movilizaciones sociales no tienen una única dirección ni un solo punto de llegada. Vuelven a poner de relieve las tensiones entre desigualdades y democracia. En cuanto a la crisis de representación, sería un tercer elemento en la ecuación de la fatiga democrática. Esta crisis de representación se explica, entre otras razones, por la incapacidad de los partidos políticos tradicionales de canalizar las demandas de la población o de encontrar soluciones a la creciente frustración social. Otro aspecto que hay que considerar en la crisis de representación política, siguiendo a Pierre Rosanvallon, tiene que ver con el tránsito de una lógica de representación de la sociedad a una lógica de representación como identificación. O dicho en términos de Fernando Vallespín, las condiciones sociales han cambiado y es más difícil proyectar una sola identidad en un partido, pues los mismos individuos experimentamos las nuevas condiciones sociales como un cruce entrelazado de múltiples identidades. Otro factor sería la fragmentación política que incide en la crisis de representación. Esta tendencia, por ejemplo, de fragmentación política se observa en gran parte de las democracias latinoamericanas, como Argentina, Chile, Perú, México y Costa Rica, que han visto aumentar el número de partidos representados en sus respectivas asambleas o congresos. Con respecto al populismo, que antes un comunicante, un ponente, hablaba del populismo como una amenaza. En mi opinión, el populismo en la región no es una amenaza para la democracia, directamente es un elemento de debilidad de la democracia. Los líderes políticos actúan como catalizadores de una aspiración popular, de una orfandad, como decía anteriormente, con respecto a expectativas que se han visto frustradas, la incapacidad de mejorar, de que el ascensor social funcione en la región. Y todo este descontento lo han canalizado lo que podrían denominarse partidos del líder. Este nuevo caudillismo latinoamericano, más que una causa, que algunos señalan como una causa, es, en mi opinión, un síntoma de la fatiga democrática. Como sugieren Malamud y Núñez Castellano, el populismo de derechas o de izquierdas busca demoler las democracias a través de sus instituciones, haciendo que desaparezcan los contrapesos democráticos, o al menos intentando debilitarlos o minar estas instituciones hasta eliminarlas. Un ejemplo, por poner un ejemplo, podría ser el caso de Ortega en Nicaragua. Lo que hacen estos líderes neopopulistas como estrategia para ir laminando la legitimidad democrática es configurar un poder centralizado e hiperpresidencialista. Y algunos me dirán, y yo convendré también con ellos que así sucede, que en otras latitudes
europeas, estos problemas de caudillismo o cesarismo en el que desaparecen las estructuras intermedias de los partidos y la relación se produce entre la ciudadanía y el líder, también están sucediendo en el continente europeo, si bien es cierto que más acusadas en América Latina. Con respecto a la polarización, he elegido esta imagen también muy simbólica. Poner en juego la baza de la polarización sería la segunda estrategia que utilizarían los líderes caudillistas. La polarización es perniciosa para la democracia en tanto que dificulta aún más la búsqueda o la consecución de espacios de diálogo, de concertación, de negociación, de llegar a algún punto de acuerdo. Este fenómeno de la polarización está creando en América Latina un sentimiento antiinstitucional profundo. La propensión de las actitudes populistas genera una nítida división binaria entre ellos y el nosotros. Ellos encarnan el mal. Ellos son la prensa, los partidos políticos tradicionales, los movimientos en defensa de los derechos de las mujeres, los movimientos en defensa de los derechos de las personas LGTBI. El nosotros es el grupo que defiende las esencias de la comunidad, el nosotros, el repliegue identitario dentro de unas fronteras nacionales. Un ejemplo de este binarismo entre ellos y el nosotros lo representa Jair Bolsonaro en Brasil, que ante su derrota frente a Lula da Silva declaró: estamos ante una batalla entre el bien y el mal. Él obviamente encarnaba el bien, Lula da Silva obviamente el mal. Bien, la creciente polarización en el subcontinente americano no se entiende sin la política de la posverdad. Esto es, la proliferación de noticias falsas o fake news. En el contexto de la posverdad, no importa lo real, sino crear una adhesión emocional o, en términos de Laclau, generar cadenas de equivalencia entre afectos. De esta manera, los vínculos emocionales se imponen sobre las cuestiones o los aspectos programáticos. Veamos la traducción de todo lo que he dicho en datos. El apoyo a la democracia en América Latina, según el informe del Latinobarómetro de 2021, se ha reducido en una década en 14 puntos, pasando del 63% en 2010 al 49% en 2020. De manera inversa, crece el porcentaje de población que muestra indiferencia por el tipo de régimen hasta alcanzar el 27%. Más estable, sin embargo, es la opción de los que apoyan un régimen autoritario que se sitúa en un 13%. Siguiendo con Latinobarómetro, examinando el apoyo a la democracia en función de los países, se evidencia la heterogeneidad que existe en la región. Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina, Bolivia, República Dominicana serían los países en los que la democracia recaba un mayor apoyo popular. Ya sé que también en ese ranking está Venezuela, con un 69% de apoyo. Pero Venezuela es un caso singular, no me voy a detener en esta cuestión, porque muestra un apoyo del 63%, del 69%. Sin embargo, el apoyo que ha venido recabando la democracia entre los venezolanos y venezolanas ha sido muchísimo más alto que ese 69%. Por ejemplo, en 2013 alcanzó el 87%, es decir, hay una tradición de apoyo popular a la democracia en Venezuela. Si me detengo a analizar los rangos etarios del apoyo a la democracia en la región, veremos
que a medida que aumenta la edad, el apoyo a la democracia es mayor. Y sucede en sentido inverso en cuanto al apoyo, es decir, al rebajarse la edad, al ir reduciéndose la edad, desciende el apoyo a la democracia. Y esto sí que es una gran amenaza para la democracia en América Latina. Entre las personas que tienen más de 60 años, el 65% apoya a la democracia. Y entre las personas que tienen menos de 25 años, este apoyo es del 50%. Me pita esto, pero tengo que seguir. En cuanto a la satisfacción con la democracia, otra forma de medir el desempeño de la democracia es conocer la satisfacción de la población con el régimen político. Seguimos con datos del Latinobarómetro, en la región se advierte una creciente insatisfacción con la democracia que en 2020 alcanzó el 70%. 70% de insatisfacción con la democracia. El porcentaje de satisfechos directamente se ha desplomado en 20 puntos, pasando del 45% en su punto más alto en 2009 al 25% en 2020. Y por último, haciendo un balance por países, y esto me parece también un dato bastante interesante, con esto completamos el mapa de satisfacción, se hace un balance por países, el Latinobarómetro elabora un balance por países en cuanto al apoyo. Los datos que se reflejan en esta diapositiva muestran que en 10 países la mayoría de la población no apoya la democracia como forma de gobierno. Entre estos países estarían Honduras, Ecuador, Panamá, Guatemala, Brasil, México, Colombia, Paraguay, El Salvador y Perú. Entre los países en los que la población apoya la democracia estarían Uruguay, Costa Rica, Chile y Argentina. ¿Qué pone de relieve estos datos? Que la línea que separa las nuevas autocracias de las democracias imperfectas es muy sutil. Paso ya a la tercera, muy rápido. A la luz de todo esto, de todos los datos, cabe preguntarse si la fatiga que exhibe la democracia en América Latina es un camino de no retorno o si, por el contrario, se encuentra en una situación de coyuntura crítica. Los pseudoapocalípticos afirmarán que la democracia se dirige sin remedio hacia el precipicio del autoritarismo. Los más optimistas probablemente apelarán a este manoseado concepto de la resiliencia para apaciguar los peores presagios. Yo me sitúo en una posición equidistante entre estos dos polos, porque si bien la situación es preocupante, está en nuestras manos evitar la caída. Habrán advertido que en el título de mi ponencia hablaba de tiempos de posnormalidad y no he hecho referencia a esto de los tiempos de posnormalidad. La posnormalidad, esto es un concepto que adapta un pensador británico de origen pakistaní, Sardar, para referirse a unos tiempos en los que las viejas ortodoxias se están desvaneciendo, las nuevas ortodoxias están naciendo o están en proceso de consolidación y muy pocas cosas parecen tener sentido. Considero que este es precisamente en el contexto en el que se encuentra la democracia en América Latina. Y esta coyuntura exige que formulemos preguntas nuevas para las que en muchos casos no encontraremos respuestas en recetas del pasado. Algunos interrogantes, y con esto ya termino, para los que yo no tengo respuesta, simplemente los lanzo como a modo de reflexión. ¿Cómo puede la democracia responder a los desafíos que plantean las democracias complejas? ¿Pueden los sistemas democráticos seguir funcionando con el contrato social vigente? ¿O, en caso contrario, qué términos debe contener el nuevo contrato social?
¿Pueden seguir funcionando las instituciones democráticas con los procedimientos actuales? Y en caso de que contestemos que no, ¿qué nuevas configuraciones institucionales se requieren? Ninguna de estas preguntas y otras muchas que no están aquí formuladas pueden responderse sin imaginación, sin creatividad y sin pensamiento disruptivo. La cuestión es saber si los responsables políticos encargados de la salvaguarda de nuestras instituciones democráticas tienen imaginación, creatividad y pensamiento disruptivo. Porque la cuestión no es defender la democracia. La cuestión es redefinirla o, mejor aún, reiniciarla. Porque, como dice el politólogo búlgaro Iván Krastev, podemos imaginar cualquier cosa porque lo inimaginable ya ha sucedido. Y termino con algo que decía esta mañana uno de los diplomáticos de la mesa. Decía, la democracia hay que construirla cada día. Pues bien, parafraseando algo así, esta especie de aforismo que me he inventado, nada es eterno, ni siquiera la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sintiéndolo mucho no vamos a tener... Bueno, pasamos ahora al siguiente bloque. Muchas gracias.